porque no les puedo ofrecer todo lo que necesitan ustedes saber con tiempo, ¿sí? Por mi poca disponibilidad. Lamentablemente el día que ustedes sean médicos, ahí me va a dar la razón. Van a haber días que de repente solamente lleguen a casa a comer, o hay días que no se llegan, llegan al día siguiente, al día siguiente después del hospital pasan a la universidad. Entonces, el médico tiene así un horario un poco complicado. Entonces presten bastante atención. La clave está en que cuando yo hago algo, eso. La clave está que cuando algo está resaltado, eso es. ¿Sí? Taxonomía no les voy a preguntar a ustedes porque no son las competencias de ustedes. Si ustedes fueran profesionales de microbiología o si estuvieran formando la microbiología, sí, taxonomía al 100%. Y por unas letras que no esté bien escrita, invalida la respuesta. Ustedes no, ustedes tienen que enfocar estas enfermedades a la parte clínica. El paciente no va a venir y les va a decir, doctor, estoy eliminando el poroquistes. No, bien. Pero sí les va a decir, doctor, mire, mi hijito en la noche está positivo. Mi hijito en la noche rechina de dientes. ¿Por qué? Mi hermana está que se va atrás de la casa, mi casa lamentablemente es de condiciones de adobe, y veo que mi hermanita va al corral y empieza a comer el adobe. ¿Cómo se llama eso? ¿Pica? Y eso obedece a una manifestación clínica que es la anemia, y mayormente es una anemia por parásito. Las anemias celularmente producen ¿qué cosa? Perdón, la parasitosis produce celularmente ¿qué cosa? Eosinofilia. Anemia. ¿En qué grado? Dependiendo, pues, ¿no? Jamás voy a comparar la anemia que produce, por ejemplo, una diarrea de alambre o la anemia que produce, por ejemplo, un plasmodium, una malaria o un histoparásito. Las severidades y la complejidad es distinta. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando rechinan los dientes? Bruxismo. Bruxismo. Se han visto casos incluso que a veces el paciente está en consultorio y el parásito empieza a salir por la mano o por el ano. Hay un ciclo que se llama el ciclo de los. Hay absorción intestinal, va por circulación portal, llega por circulación arteriopulmonar, asciende por la vía respiratoria baja, vía respiratoria superior, y el paciente lo expulsa, o a veces lo vuelve a declutir. Eso es lo que le va a manifestar el paciente, ¿no? El paciente no le va a decir, doctor, estoy eliminando larvas cercoides de ¿no? El paciente le va a decir, ¿sabe qué? Doctor, mi hijo come bastante, ya, pero no engorda, muchacho. Está flaco. No duerme bien, en la noche se mueve en la cama, para que la loja no para. ¿Y eso en qué desencadena? En que va al colegio, como no descansa bien, como todo lo que come lo aprovecha el compadre, ¿no? Entonces va al día siguiente a clase, está en la clase de microbiología. No es que tanto el docente o el docente sí puede ser aburrido, ¿no? Pero no, porque todos mis alimentos los aprovecho el parásito. Y como me produce anemia, me da sueño, me da fatiga, me da cansancio. Y como en la noche estoy que rasco el botito y no puedo dormir bien, ¿qué le produce? Insomnio. Y llego agotado al día siguiente. No se concentra en clases y obviamente el resultado final, ¿qué cosa? Las notas es lo que habla. Mal. ¿Sí? O si no llega, doctor, mi hijo sufre de alergia, de frente, la mamá le dice así, alergia, ¿por qué? Para que se rasque el cuerpo. Cuando usted lo sabe, no tiene roncha, no tiene urticaria, como pensando en cuadro anafiláctico. ¿Y desde cuándo está así? Ya meses, para así. Hay temporadas que le pica todo el cuerpo.
¿Y eso es producto de qué? De la eosinofilia producida ¿por qué? Por las infestaciones parasitarias. Eso es lo que ustedes van a ver en la parte clínica. ¿Ya? Cuando ustedes coman su pescadito, o cuando ustedes vayan a alguna zona del Perú, ustedes se van por acá por Jaén, por San los Moyobamba, los que hemos ido, por ejemplo, por Tarapoto, ¿no? Que vemos en plenas calles como la carne de chanchito, así, ¿no? Ahumadita. Es rico eso, ¿no? Pero imagínate lo que pueden estar comiendo ahí, en gasolios, pero en cantidades millonarias. Animal cocido. La carne que se expende a libre demanda. ¿No? Incluso eso de los picapasta en la ciudad. Se vea por ejemplo la Victoria. La Victoria, Bernardo Sáenz, ustedes ven que algunos no sacan su mesita y cuelgan su chanchito. Y ponen todavía un letrerito que dice chanchito criollo. Entonces, la libre demanda o el expendio de carnes que no tienen registro sanitario también es un alto riesgo. ¿Sí? Porque tranquilamente, por ejemplo, en carne de chancho, que digas, paso aquí, no le va a gustar. Que te ponga ahí un chicharroncito a las 5:30 de la mañana, con tu camotito frito, tu yuquita que se deshace, tu salsita bien picante, tu dos marraquetitas y tu café pasado. ¿Quién se va a oponer? Pero el de chanchito, ¿de qué procedencia? ¿De dónde vendrá? Puede estar lleno de cisticero. ¿Ya? Igual, cuando nosotros somos una región costera y consumimos dentro de nuestra dieta grandes cantidades de pescado crudo, uno de ellos es el ceviche. Ahí podemos estar comiendo tranquilamente cantidades de difilobotre. ¿Qué tipo de anemia produce la difilobotre? Para la prueba de curso. ¿Qué tipo de anemia produce el difilobotrium? Pregunta de ENAM, pregunta de internado, pregunta de residencia, todos los años y todos los años se olvida y no la responde. Y en la residencia pierde no por un punto, ni por medio punto, pierden por centésimas. ¿Sí? Hay 5 plazas para una especialidad, ¿sí? 5 plazas. El que agarró la 5ª plaza, o sea, el 5º lugar, el que entró y cogió la plaza, les voy a poner un ejemplo, tiene 11.235. Y ustedes quedaron en 6º lugar porque tuvieron 11.033 de nuevo. O sea, por una centésima y se queda sin el. La difilobotreasis, no se olviden nunca, produce anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica, eso lo lleva en biología, anemia megaloblástica. Y la anemia megaloblástica, ¿por qué es? Por déficit de vitamina B2. O también puede ser por déficit de ácido fólico. Por cualquiera de los dos, dependiendo de la causa. Una por una alteración de ADN de los eritrocitos y el otro por déficit de factores. ¿Cómo son los eritrocitos en la anemia megaloblástica? Agrandados. ¿Sí? O sea, hay macrocitosis, pero con hipocromía, es decir, con niveles bajos de hemoglobina. No olviden, vuelvo a repetir, anemia megaloblástica. ¿Ah? ¿Tienes los puntos para el pasito? ¿Tienes puntos para el pasito? Para mi mochila. Ajá. No, pero no tengo. Mi mochila. Muy bien. Bueno, ¿por qué sería así? Pues, Creo que es de tu. Con el control, eso. Con el control, porque es el control del proyector.
El que está. ¿Se puede modificar? Sí, Con el control del proyecto. El control. Planos, ya. Eso. Pasamos, por favor. Pasamos. Tenia Solium. Entonces, miren, en la Tenia Solium hay actores principales de la película. ¿Sí? El cerdo por un lado y el ser humano por otro lado. Punto número 1. Punto número 2. Formas parasitarias. Huevos, ¿sí? Larvas, ¿sí? Y formas adultas. ¿Correcto? Las larvas se llaman cisticercos, ¿sí? Y las larvas están en una bolsa quística. Los huevos son eliminados por la forma adulta de este parásito plano. ¿Y qué pueden producir? ¿Sí? Infestación por estos huevos llamada teniasis. Pero a su vez, en el ser humano sobre todo, pueden producir ¿qué cosa? Cisticercosis. De todas las entidades, la más importante es la que vive al cerebro y produce la neurocisticercosis. Muy bien. La Tenia Solium, en su forma adulta, puede medir hasta 7 metros. Presenta las siguientes estructuras. Está formado por un escólex, ¿sí? Es decir, una cabeza, un cuello y un estróbilo. La cabeza, miren ustedes, tiene 4 ventosas. Esas ventosas son las que se van a adherir al intestino delgado. Una ventosa, ahí, y ahí se prende. Una doble corona de ganchos o garfios, y también está conformada por el cuerpo, por un cuello y por un cuerpo. Todo esto, ustedes que ven acá, es el estróbilo. Todo esto, que a su vez está formado por cientos de proglótides. Esas proglótides o proglótidas también se pueden pronunciar, pueden ser inmaduras, las que están cercanas al cuello, maduras, las que contienen a los órganos genitales, y las grávidas, es decir, las que están llenas de huevos. La otra forma como se puede manifestar a través de huevos, que tendría que ser la forma diagnóstica e infectante tanto para el cerdo como para el ser humano. Miren, entre 30 a 40 milimicras hay un embrión sacanto, el cual presenta una oncósfera con 6 ganchos. Estos son indistinguibles. Si nosotros lo comparamos, si quisiéramos distinguir, no es tan fácil distinguirla de los otros huevos de la otra tenia del vacuno, que es la tenia sacanto. ¿Qué cosa es la oncósfera? Es el embrión hexacanto, que es la primera etapa larvaria móvil que tiene la tenia. Y la otra forma de presentación son como larvas, es decir, como cisticercos, conocida también para el caso de la Tenia Solium como Cisticercus celulosae. Es una vesícula llena de líquido, vean ustedes, con el escólex invaginado. Miden entre 0.5 a 1.5 centímetros. Acá tenemos, miren ustedes, un proglótide. Sí. Este es todo un proglótide. ¿Qué cosa sería ahí? Maduro, porque están mostrándonos sus órganos genitales. Pasamos, por favor. Uy, va a salir intercortado, ¿no? Ya estoy viendo. Mejor que no. Mejor que así no me ¿Así? ¿No hay ningún problema? ¿Sí? ¿Cómo es el ciclo de vida? Como decir, ¿no? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Aquí tienen que intervenir los dos. Porque depende de uno para que se cumpla el ciclo biológico del otro. Y para que se cumpla el ciclo biológico del otro, debe manifestarse como entidades clínicas a través de síntomas y signos y pueda producir una entidad clínica en el ser humano. Este es un chanchito con estos cisticercos. ¿Cómo aparecen los cisticercos en el cercito? Porque se infectan o se infesta al comer, ¿qué cosa? Los huevos que elimina el ser humano. Doctor, ¿cómo es eso? Muy bien. El ser humano se infecta o se infesta comiendo, ¿qué cosa? Carne de cerdo poco o mal cocida, de cocción, de un
cerditos que no están infestados con cisticercos. Hemos dicho que los cisticercos, ¿sí qué pasa? Los cisticercos son la forma larvaria. El ser humano dice que es el hospedero definitivo, alberga al gusano adulto en su intestino delgado, vean ustedes. Con la eliminación de los proglótides grávidos, es decir, preñadas con los huevitos, este ser humano a través de las heces elimina esos huevos. Llega un chanchito, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona que vive en el campo, que está parasitada, que tiene una teña de 7 metros en su intestino, defeca en el campo, pero a 20 metros están sus chanchitos comiendo. Viene este chanchito, sí, que es el hospedero intermediario, ingiere sus huevos que ha eliminado la persona. Al ingerir esos huevos, penetra la mucosa intestinal. ¿De quién? Del cerdo. Luego pasa al torrente sanguíneo y ¿dónde se almacena? ¿O dónde se va después? Al músculo del cerdo, la carnecita, la carne. Y ahí en el músculo del cerdo cumple un ciclo biológico. Se convierte en lácteo. Por eso se llama cisticerco. Hasta ahí, ese cerdo ya está portando cisticerco, que son las formas largas. ¿No? Va el doctor Morales al mercado con su bolsita y dice, ¿cuánto está el chanchito? 24, no sé ni cuánto estarán, 24 soles. Salí el guardia, el día domingo, entonces no se fue, hoy se me tocó comer chanchito. No, aparentemente lo vi sano, pero no sé que ese chancho viene de qué invasión. Enfermo. Llego a casa y digo, ¿de qué? Hoy quiero comer chanchito, que prepara. El ser humano ingiere esa carne de ese cerdo enfermo con cisticerco, poco cocida, ahí está la clave, a menos de 60 grados. A menos de 60 grados, sí, es un déficit de cocción. Recuerden ustedes cuando van a comer parrillas, carnes ahumadas, sobre todo en los restaurantes, ¿no? Cuando venden parrillas, ¿no? Porque antes cuando nos llevaban, yo me acuerdo de mi papá, mi viejo nos llevaba, mis hermanos y demás, hoy vamos a comer pollito. Era el día para nosotros, imagínense. Hoy ahora le dicen, hoy vamos a comer pollo y ni se alegran. Antes, cuando yo era niño, me decían, mi mamá decía, hay que castigarnos porque papá hoy día viene y nos va a invitar pollito. Yo saltaba en un pie. Saltaba porque ese día comía pollito, tomaba mi Coca-Cola y terminábamos con heladito. Y nos íbamos al parque a pasear a la plaza de armas. Miren ustedes, ahora cómo han cambiado los tiempos. Vayan ustedes, nomás nos dicen así. Bueno, cada uno su tiempo, ¿no? Entonces, el ser humano se infesta al comer ese chanchito con cisticerco. Ah, algo que me olvida. Antes, por ejemplo, nos llevaban a comer parrilla. Jamás al mozo yo le escuché decir, la carne, ¿a qué tiempo? Ahora, hasta colores, ¿no? 3/4, medio, bien cocida. Como decían, venían con su parrillada ahí, uno empezaba, pero ahora te dicen, incluso algunos dicen, no, término medio, dicen algunos. Ahí está el problema. Recuerden, ahí está el problema. Si no es una carne de garantía y ustedes piden carne en término medio o 3/4, no es una carne con buena cocción. ¿No es cierto? ¿Sí? No, dice bien quemada y ya se vuelve seca. Quiero jugosita. Y ahora dice, no, mucha sangre. Y hay otro que lee más un poquito, pero dice, no seas ignorante, pero esto no es sangre, es la mioglobina. Muy bien, entonces el ser humano se infesta al comer con déficit de cocción de la carne, vuelvo a repetir, los cisticercos de un chancho ya enfermo. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano ingiere esa carne enferma, con cisticercos, y los cisticercos van ¿a dónde? Al intestino.
al intestino delgado del ser humano. Y ahí cumple su otro ciclo biológico. Este cisticerco en el intestino se convierte en forma adulta, en tenia. Y después el ser humano enfermo ya, con esa tenia se elimina las proglótides con los cisticercos, no, con los huevos de tenia sólida en este caso. Y ahí completa el ciclo. Muy bien, doctora, hasta acá lo entendí. Ahora explíqueme usted cómo aparece la cisticercosis en el ser humano. Si el ser humano defeca en el campo, voy a poner el caso de un agricultor, que me disculpen los agricultores. Si el ser humano defeca en el campo, el ser humano enfermo ya, con tenias, va a defecar ¿qué cosa? Huevos, ¿no es cierto? En el campo. Si él defeca al aire libre y después cosecha, qué sé yo, zanahorias, tomates, contaminados con esos huevos, si el ser humano ingiere esos alimentos mal lavados, qué sé yo, con esos huevos de tenia que él mismo está eliminando por las heces, o viene otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos huevos de tenia en el mismo ser humano van por el torrente sanguíneo y van a diferentes órganos. Van a los tejidos blandos formando trombos, que son asintomáticos, pero preferentemente tienen neurotropismo. Van a ir al sistema nervioso central, ¿sí? Y van a producir la famosa neurocisticercosis. Facilito, ¿verdad? Cuando el ser humano consume carne de cerdo infestada con cisticercos, se infecta con cisticercos. En el ser humano desarrolla la forma adulta, que es la tenia. Cuando él expulsa los huevos de la tenia en el medio ambiente y él mismo los consume, hace la neurocisticercosis. ¿Sí? Listo. Muy bien, pasamos. Fíjate ahí. Si yo consumo carne de cerdo con larva de cisticerco, me infesto con las larvas de cisticerco, pero no complete el ciclo en el ser humano. Esas larvas se convierten en tenia, en forma adulta. Si yo ya con tenia, de tenia sólida, elimino con hacer los huevos y yo mismo, por una mala manipulación, ingiero alimentos de huevos de tenia sólida, en mí, en el ser humano, me produce. Es de distribución mundial, es decir, es cosmopolita, vamos avanzando factores de riesgo, consumo de cerdo crudo, poco cocido, malas condiciones de calentamiento, portadores humanos que eliminan huevos. Esto es un común denominador en casi todas las partes. Ya vamos a pasarlo rápido. Pasamos. ¿Ah? Pasa. Pasa. Muy bien. Teniasis intestinal. El adulto, dicen, el adulto se fija ¿dónde? En la mucosa intestinal. Hemos dicho en el intestino, pero ¿a través de qué? De sus cuatro ventos. Produce una irritación mecánica a nivel intestinal. ¿Qué es lo que produce o cómo se manifiesta la irritación mecánica? Hay dolor abdominal. Ese dolor abdominal por tenia no es persistente, es intermitente. Pues estás en clase de microbiologista, entra un dolorcito, esos que te hacen dudar, ¿no? Que te hacen dudar si ir o no ir al baño. Ya. Ese dolorcito tipo cólico intermitente o esporádico corresponde a un tipo de irritación mecánica intestinal. ¿Qué más? Gases. Algunos que tienen exacerbados, ¿sí? Gases, ¿no? Hay mucha fermentación a nivel intestinal que producen náuseas. Todo ese conjunto de síntomas distintos se llama irritación mecánica a nivel intestinal. La cisticercosis, ¿cómo se evidencia? Los cisticercos se localizan en tejidos, especialmente, miren ustedes, el cerebro, producen neurocisticercosis, pero también pueden localizarse en tejidos subcutáneos, en músculo y en ojo. En ojo producen retinopatías o desprendimiento de retina o alteraciones degenerativas de mácula. Ya son poco frecuentes, pero es importante y necesario que ustedes lo sepan.
en el sistema nervioso central produce la neurocisticercosis, la cual se manifiesta ¿cómo? Con crisis epilépticas. ¿Sí? Con crisis epilépticas, hidrocefalia también, hipertensión intracraneal, por ejemplo. Si para ustedes leen que hidrocefalia solamente se puede producir en recién nacidos, la hidrocefalia es multifactorial, puede ser por muchas causas. Las crisis epilépticas también es multifactorial. Una de esas causas puede ser por neurocisticercosis. ¿Eso qué produce? Edema ventricular, edema de los ventrículos. El parásito sigue creciendo, o los parásitos, los neurocisticercos siguen creciendo en el cerebro, y ustedes saben que en anatomía, neuroanatomía, territorio de la corteza cerebral, hay un montón, ¿no es cierto? Si comprime determinado o donde comprima, ¿no? Dice la parte frontal, ¿qué me va a producir? Problemas en la concentración, problemas en la cognición, ¿no es cierto? Si es en la parte de la corteza temporal, ¿qué me pasa? Si es en la corteza temporal, ¿qué me puede producir? Problemas en la audición. Y si es en la parte occipital, dependiendo de la localización de los neurocisticercos, serán las manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central. La respuesta inflamatoria a la degeneración de cisticercos es la que causa los síntomas. Y ustedes van a ver ahí que parte del tratamiento antiparasitario para este tipo de teniasolio es la utilización de corticoides en la teniasis por teniasolio, más no por teniasalina. ¿Listo? Muy bien, pasamos. Manifestaciones clínicas. En la teniasis, cuando es por el gusano adulto, generalmente es asintomático. Hay síntomas leves como el dolor abdominal, hemos dicho tipo cólico, esporádico, intermitente. No es persistente. Náuseas puede cursar con diarreas intermitentes y con pérdida de peso, claro. La mamá dice, llega preocupada y dice, doctor, mi hijito come todo. Su avenita, su pan con pescadito, su pan con platanito, sus 2 huevitos sancochados. Yo lo tengo chocho a mi hijito. En el almuerzo le doy su lomo frito con su plátano frito, sus 2 huevitos fritos, todo. Y en la cena igual, doctor, yo le pido su pollito a la casa, todo, pero no engorda. Miren cómo anda, todo pálido, feroz. Claro, entonces si tiene un zoológico adentro. En el mejor de los casos tiene una tenia de 7 metros ahí que está aprovechando todo. Y las tenias son selectivas. Muy bien. La cisticercosis. ¿Cómo es la neurocisticercosis? Que es la forma más grave para el ser humano. Hay convulsiones, puede haber cefaleas crónicas, náuseas, vómitos, déficits neurológicos, hidrocefalia, meningitis crónica. A nivel ocular hay disminución de la visión, desprendimiento de retina. A nivel muscular o subcutáneo hay nódulos palpables, habitualmente son asintomáticos. ¿Cuándo una cefalea es maligna? Pregunta esa. El paciente llega a la consulta y dice, doctor, últimamente estoy teniendo dolor de cabeza. Usted le pone una pregunta y le dice, ¿usted siente el sentido de dolor de cabeza? Si el paciente te dice sí, desde niño es una ¿sí? Si el paciente te dice no, jamás he tenido dolor de cabeza y ya hace 4 meses estoy teniendo ya que son más intensos. Los dolores de cabeza primero los apaciguaba con paracetamol, después pasé a migradorexina, después pasé a Ergonex. Estoy tomando ahorita incluso medicamentos para el dolor de cabeza porque me produce hasta náusea. Ojito, una cefalea de esa condición es motivo de investigación. No necesariamente por parásito, pero dentro de tus indicaciones tienes que considerar un examen parasitológico de esto. ¿Y cuándo vamos más allá? Si las cefaleas, a las cefaleas también puede ser antes que se me vaya, las cefaleas pueden ser también por un traumatismo antiguo que ustedes han tenido. Yo tengo cefaleas, por ejemplo, sobre todo los fines. Falta eso, falta eso, falta eso, falta eso, falta eso. Ya.
¿Cuándo sospecharían que es una cefalea maligna? Por ejemplo, yo me voy al caso extremo, un tumor cerebral. Cursa con cefalea y el paciente les va a decir, doctor, me despierta el dolor de cabeza. Me acuesto bien, estoy durmiendo y me levanta el dolor de cabeza. Eso es un motivo de investigar profundamente, incluso hasta de descartar problemas cerebrales. Que tú estés durmiendo y que te levante el dolor de cabeza, no digo que es un tumor cerebral que dé motivo de investigar. ¿Por qué? Porque eso no es habitual. Y eso no lo producen la migraña, ni la cefalea, ni los gritos del esposo. Bien. Si hay cefalea a pérdida de visión, también es una cefalea maligna, que también está obligado a ustedes a descartar los problemas pulmonares. Si hay cefalea con hipoacusia progresiva, también, doctores. En todos esos casos, o hay una cefalea que inicialmente ustedes la controlaban con analgésicos convencionales, pero cada vez ustedes se van desde el paracetamol, doctor, que empecé con pastillas de paracetamol, me pasaba, pero ahora ya estoy con tramadol. Con tramadol me pasaba hace un mes, pero ya ahorita estoy con tramadol mañana y noche en ampollas y no me pasa. Doctor, ¿se acuerda que llegué a su consulta hace 4 meses? Ya el tramadol no me hace nada. Ahorita estoy con morfina. Ay, no. Acá hay que investigar. ¿Listo? Pasamos, por favor. ¿Se entiende? Listo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? En el caso de la teniasis, por un simple examen de coproparasitológico o coproparasitoscópico, en la misma literatura, a través de la visualización, ¿sí?, de los huevos de Taenia solium. Al microscopio no se pueden diferenciar, no es tan fácil diferenciar, es casi indiferenciable un huevo de Taenia solium de un huevo de Taenia saginata. Es por ello que incluso informamos cómo se observan huevos de Taenia sp, de Taenia sp. No se puede determinar si es de solium o de Taenia saginata. ¿Ya? A través de la identificación de proglótides, por ejemplo, en el caso de Taenia solium, miren, eso ya para los profesionales de microbiología y sus más minuciosos se forman para eso, a través ya de la observación de cuántas ramificaciones uterinas tengan en sus proglótides. En el caso de Taenia solium, 15 a 15, en el caso de Taenia saginata, de 15 a 30. En el caso de la cisticercosis, los cisticercos no los podemos observar directamente, pero sí lo podemos evidenciar a través de la utilización de ayuda diagnóstica, sobre todo imagenológica. Por ejemplo, neuroimagen, tomografía, ahí está, resonancia magnética, y vean ustedes, en radioimágenes, estos son los neurocisticercos. Ustedes ven una hipodensidad acá, ¿no es cierto? Un puntito que brilla acá. A eso se llama el signo del punto brillante. También pregunta de residencia. Signo del punto brillante. En tomografías y resonancias es patrón armónico de infestación por teniasis. Pero lógicamente también se pueden utilizar distintas técnicas, como la técnica de Westerlo, de Lisa, qué sé yo, que detectan el cuerpo, ¿no? Y en los casos de biopsia, sí, pues, porque hemos dicho que no solamente va al cerebro, hemos dicho que también va al ojo y va a tejidos, músculo y tejidos blandos, tejido celular subcutáneo. En este caso, la biopsia. ¿Ya? Pasamos. En cuanto al tratamiento, praziquantel de elección y otra alternativa que se puede utilizar es la niclosamida. En el caso de cisticercosis, el tratamiento es con albendazol. También se puede utilizar praziquantel. Y acá algo importante que no lo vamos a ver, por ejemplo, en la teniasis saginata. La utilización de corticoides. ¿Por qué? Porque como se va al cerebro, ¿sí?, produce, ¿qué cosa? Irritación e inflamación de los tejidos. ¿Me entienden? Y el paciente entra en un shock neurológico. Se irrita, llora, se moviliza,
¿no? A veces tenemos que pacientes con neurodeficiencias colocarles camisa de fuerza. Camisa de fuerza significa amarrarlos en su cama ahí, porque el paciente está ansioso. ¿Por qué? Porque el parásito produce un cuadro inflamatorio a nivel central. Por eso es que en ellos se tiene que utilizar, ¿qué cosa? No solamente el tratamiento antiparasitario, sino también, ¿qué cosa? Corticoide. Pregunta examen, ¿no? Porque eso no se debe utilizar en infestación costenia sagital. Antiepilépticos y en el caso extremo también cirugía. En caso de lesiones intracraneales, oculares o hidrocefalias de tipo obstructivo. Coloca ahí una válvula con una derivación cerebro-peritoneal. En cuanto a la prevención, cocinar adecuadamente la carne de cerdo, control sanitario, esto es para todos, ¿ya? Tratamiento de portadores humanos, buenas prácticas de higiene, etc. Pasamos. Tienes aquí nada, pasamos. Miren cuánto mide, de 4 a 12 metros, ¿sí? Es más grande que la tenia solium. Yo comparo y tengo dos formas adultas, por ejemplo, ya les voy a mostrar ahí. La tenia saginata es un poquito más grande que la tenia solium, ¿ya? El Scolex tiene 4 ventosas, pero está resaltadito ahí con negro, sin rostero ni nada. La tenia solium sí tiene rostero. El estróbilo tiene miles, conformado por miles de proglótides. Las proglótides largas son más largas que anchas. Esa es otra diferencia también, ¿ya? Es importante para ustedes, no está dentro de la competencia. Ustedes lo van a ver, no se van a poner a observar las proglótides, cuál es más ancha, más larga. Ustedes van a tratar, van a hacer diagnóstico, van a hacer unidad clínica, de acuerdo a sus datos epidemiológicos. Ustedes confrontarán que hay algo que se encuentra en el examen clínico, síntomas, signos, inmediatamente solicitan el examen, una vez que corroboran los resultados, dan tratamiento. ¿Sí? Sí. Esas son las competencias de ustedes. Los huevos son esféricos entre 30 a 40 milímetros, ¿sí? Y el hexacanto, que posee el embrión es idéntico a los vecinos. La larva, denominada en este caso Cysticercus bovis, es una vesícula de 5 a 10 milímetros con el cólix invaginado. Se localiza en el músculo, vean ustedes, del ganado vacuno. En los músculos maceteros, en lengua, corazón, diafragma, ¿no? Acá aquí va a ser un hincapié. Uno cuando va y come parrilla, ¿no? Y algunos, por ejemplo, no le gusta la lengua. ¿Quién come lengua? A mis hijas no les gusta. A mí me encanta la lengua. Pero después hago mi mea culpa, ¿no? Y después estoy como César Barrijo, así pensativo, y todo para quitar, y uno empieza a alucinar, ¿no? Cuando uno ignora, pasa bien, pero cuando tú sabes qué puede haber ahí después que comes, es el problema, ¿no? Ya, corazón también, ¿no? Que se come en la parrilla, qué sé yo. El diafragma, las vísceras, el pulmón, ¿no? Ustedes se van acá por la calle Teatro, Vicente de la Vega, creo que hasta ahora, hay unas señoras que tienen un banquito y un baldecito encima, ¿no? Que hacen cola y le dan, uno ve así de lejito y dice, ¿qué le dan ahí? En una banquita. Eso es de, a ver, por ejemplo, el pulmón, la vaca, lo zancochan y le hacen como una masita, no sé, no me gusta a mí particularmente, y lo venden en trocitos del pulmón y le ponen una salsita picante. Hay algunos que les encanta. Personalmente a mí, que es como por ejemplo algunos que les encantan las criadillas. ¿Saben qué cosas son las criadillas? Ah, los huevos de toro. Huevo de toro. Como dijo la doctora, los huevos. Yo pensé que iba a ser un poquito más delicado. Por ejemplo, al padre del cannabis, ¿no? Yo sufría, porque ya cuando lo veía me tocaba venir con una bolsita así, que ya trae. Y él llegaba a casa y le decía, mi mamá, ponme una ollita, él venía, lo lavaba bien, me pasaba limoncito, vinagre, y de ahí lo metía en la ollita que ya el agua está hirviendo, ahí se compraba sus 2 huevos de toro, ¿no? Y de ahí le sacaba, ¿no? la membrana, todo, y lo dejaba, sancochadito, ¿no? Le ponía su limón, sal, su pimientita, hinomoto, su salsa y su rocoto picante. Y lo ponía en una cuenta. Ven, me decía, yo soy el hijo mayor, ven, acércate. No, no saben lo que pedía.
Hay la creencia, ¿no? Las personas de antes tienen la creencia de que eso, en el caso del varón, te da un poco más de vigor. Sí. Como hay creencias que, por ejemplo, dicen que si tienes que tomar la sangre del toro, ¿no? Como otros, ¿no? Que piensan que dicen tienes que tomarte la sangre del toro cruda, así calentita, lo sacrifican al toro, calentita. Hay algunos que ya son extremistas y dicen, no, tiene que ser de toro negro. Bueno, y las famosas criadillas, ese es el ceviche de criadillas, ¿no? ¿Ceviche? Por ejemplo, a mí particularmente, pero hay algunas chicas que les encanta, hay jóvenes que les encanta. Ahí sí, ¿Qué? entonces mi papá me decía, ¿por qué? Y tenía lógica, mi viejito, bueno, ya está en mejor vida, ¿no? Pero mi papá tenía lógica. Ya, perfecto. Yo puedo aceptar que no lo como, pero ¿por qué me dices que no te gusta si no has probado? Si tú pruebas y dices, no me apetece o no me... Pasamos. ¿Cómo es acá el ciclo de vida? El humano, que es el hospedero definitivo, alberga al gusano adulto en el intestino también delgado. En el intestino delgado de la persona, esta forma adulta va a liberar, ¿qué cosa? Proglótides grávides móviles y los huevos de esta forma adulta. ¿Dónde? En las heces o también los huevos puede ser en la ropa, muchas veces está en la ropa. Los huevos posteriormente, por ejemplo, si es una persona nuevamente que defeca en el campo, el ganado está ahí a metros y ese ganado vacuno viene e ingiere los huevos de Tenia saginata de esta persona infestada. Esta va a la mucosa intestinal de la vaca, migra por vía sanguínea y se va a donde? Al músculo. Y en el músculo se enquista para formar ¿qué cosa? El cisticerco. ¿Sí? El cisticerco pobre. ¿Cómo se infecta el humano? El humano después se va al mercadito, ¿no? A comprar, hoy se me ha antojado comer un seco de res. ¿Ya? Con sus papitas sancochadas, su arroz blanquito alberjado ahí. ¿Sí? Va y compra carne, uno nunca sabe. Pero ya sucede que que esta vaca ya está infectada con cisticerco de qué? De Tenia saginata. Y el ser humano, al comer esta carne poco cocida, la clave está ahí, poco cocida, se infecta con las formas de cisticerco que están en el músculo de esa vaca. Ahí está resaltadito con rojo, miren ustedes. La Tenia saginata solo produce teniasis, no cisticerco. ¿Ya? O sea, si el ser humano se autoinfecta, esta tenia no tiene ese ciclo que tiene, ¿qué cosa? El huevo de tenia solo el que va o tiene, ¿qué cosa? Afinidad por el tejido cerebral, por el ojo, por músculo y por tejido cerebral subcutáneo. Ese es su ciclo biológico. Pasamos, por favor. Es cosmopolita, ¿sí? El escólex se fija en la mucosa intestinal. Miren esas ventosas que tiene. Puede provocar irritación mecánica. ¿Qué cosa es la irritación mecánica? Habíamos dicho. Dolor intermitente o esporádico. ¿Qué más? Náuseas. Diarreas intermitentes. ¿Qué más? Flatulencia. Hay algunos que no necesariamente están parasitados, pero flatulencia. Ya son conocidos en el aula, ¿no? Ya. Flatulencia. ¿Y qué más? Y producen muchas veces, ¿qué cosa? Síndrome de mala absorción. ¿Ya? Los proglótides móviles que salen por el ano son un signo característico y causan molestia psicosocial. Doctor, explíqueme eso de molestia psicosocial. ¿Qué pasaría si en estos momentos el doctor Morales está dando la clase de sexto y empieza a salir un parásito adulto por la nariz? Bueno, eso podría ser para un jovencito, para un niño. Para un adulto no, porque es parte de la vida. Ok. Señorita, niñito, ¿no? La típica, ¿no? Señorita, mire. Al amiguito Edinson, hágase la idea del doctor Morales de 8 años, está saliendo un parásito por su anillo. Eso produce problemas de depresión.
problemas de aislamiento. ¿Por qué? Porque vas a ser ¿qué cosa? El centro de atención, porque vas a ser el centro de la burla, de humillación, de hostigamiento. ¿A eso se refiere? Problemas como el estrés psicológico. Autores de riesgo, consumo de carne poco cocida, deficiencias sanitarias, etc. Pasamos. Manifestaciones clínicas, síntomas digestivos leves como dolor abdominal, náusea, diarrea o estreñimiento, pérdida de peso, astenia, cansancio. ¿Astenia por qué? Porque hemos dicho que estos parásitos producen eosinofilia y anemia, ¿no? Signo típico, eliminación espontánea de los probrootides móviles por el ano o endógeno. Pasamos. Diagnóstico. Al examen directo hemos dicho que se pueden observar estos huevos, pero que no se pueden diferenciar de los huevos de tenis. ¿Sí? En cambio, a través de la identificación de probrootides graves expulsadas, la tenia saginata tiene entre 15 a 30 ramificaciones uterinas y la tenia son entre 7 a 3. El espolex dice si se expulsa, dice es inerme, es decir, no posee carne. En cuanto al tratamiento, también con praziquantel, una alternativa de la niclosamida. Estos medicamentos tienen una efectividad del 95%. Acá está. No, como no va al cerebro, ¿sí? No requiere tratamiento con corticoides. ¿Le quedó claro por qué se tiene que utilizar corticoides en la neurosis y psicosis? ¿Por qué? Porque al producir inflamación, este parásito al producir un cuadro inflamatorio a nivel cerebral produce ¿qué cosa? Agitación, ¿sí? Agitación no es que el paciente corre y se agite, ¿no? Agitación es estar intranquilo. Eso es lo que ustedes van a ver cuando estén en la parte clínica. Ustedes van a escuchar. El paciente está agitado. ¿Agitado? O sea, no, que está intranquilo. O si no, todo le molesta o reniega por todo y es agitado. ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna vez un paciente con síndrome de abstinencia alcohólica? Los alcohólicos que, por ejemplo, le dan 10, 15 días de largo todos los días. Y tú, de un momento a otro, lo guardas, lo metes en un ambiente cerrado, encerrado, solamente le alcanzas tus alimentos, se aloca, se puede atracar. El organismo produce un efecto de rebote, en este caso el alcohol. El paciente empieza a llorar, grita, golpea, se corta, se autoagrede, o lo otro, ¿no? Que el síndrome de abstinencia por droga también. El paciente entra en crisis de abstinencia, ¿ya? Y el paciente que es alcohólico, por ejemplo, ¿no? Ella tiene una vida así, ¿no? 5, 6 días, 7 días tomando y se levanta después del día anterior que ha estado hasta el 100, ansioso, ¿no? Con tremor, con tremor, o con el famoso delirio de persecución. Eso les pasa a mí. Se han metido una bomba así aquí y se van a hacer hasta perder el conocimiento. Al día siguiente, ¿cómo se siente? Y escucha. Como si hubiese cometido un delito. Eso lo van a tener ustedes en la consulta. ¿Qué pasó ayer? Al día siguiente el doctor está como deprimido, como si hubiese sido algo grave. El paciente alcohólico, ¿sí? El que está tomando, se acostumbra a beber, al día siguiente, después de la chupeta que está al día siguiente amanece así. Está como loquito. Se toma su cuartito de yonco y mientras no se toma su cuartito, quietito. Esa sensación es romper el síndrome de abstinencia. ¿Sí? ¿Ya llevaron semiología y propedéutica? No. Le voy a dejar una pregunta de examen. ¿Por qué a los alcohólicos se les pone el artritis? Hay enfermedades que ustedes solamente con la observación pueden realizar el diagnóstico. Muy bien. Prevención, las mismas indicaciones o medidas de prevención. Cocinar bien la carne, saneamiento básico, educación sanitaria. Perfecto, pasamos. Y mendoretis nada. Tenia enana.
El gusano adulto, vean ustedes, 2 a 4 centímetros, es el cesto más pequeño que parasita el ser humano. El ecol es pequeño, con 4 ventosas y un costelo armado con 20 a 30 ganchos. Estróbilo posee entre 100 a 200 proglótides y los proglótides graves liberan huevos directamente al intestino, no son expulsados enteros. Por ejemplo, esta es una característica diferencial de las tenias. ¿Sí? En la tenia solium y en la tenia saginata los proglótides pueden incluso expulsarse enteros. Aquí no. Ya, pasamos. Los huevos de Hymenorrhexis nana constituyen la forma infectante. Contiene un embrión hexacanto, que es la oncóspera, que es la forma larvaria móvil, ¿sí? Rodeado de una membrana interna con filamentos polares. Esta estructura, los filamentos polares, la va a diferenciar ¿de qué? De la Hymenorrhexis diminuta. La Hymenorrhexis diminuta es un poquito más grande que la Hymenorrhexis nana, pero al microscopio vamos a ver que la que tiene filamentos polares es la Hymenorrhexis nana, más no la Hymenorrhexis diminuta. ¿Sí? La forma larvaria o cisticercoide es pequeña, con vesícula y con un escólex invaginal. Puede desarrollarse en el intestino del ser humano, en el cual cumple un ciclo directo, o en insectos intermediarios, en el cual desarrolla un ciclo indirecto. Pasamos. Los huevos se eliminan en las heces inmediatamente. Al eliminarse por las heces son altamente infectantes. La transmisión se da por vía fecal oral, a través de alimentos, agua, contaminada, obviamente, más contaminada. En el intestino delgado, sobre todo en la segunda porción, en el 1, ¿sí? El huevo libera la oncósfera hexacanto que penetra las vellosidades intestinales. Veamos esto. Se desarrolla el cisticerco, o también llamado cisticercoide, dentro de las vellosidades intestinales entre los 4 a 6 primeros días que ha llegado. Luego se libera, dice, y madura a gusano adulto en el intestino delgado. Esta Hymenorrhexis nana en el intestino delgado finalmente madura y se convierte en la forma adulta. Y las formas adultas, dice, producen huevos, los cuales pueden salir en las heces o eclosionar en el mismo intestino de la persona, provocando ¿qué cosa? La autoinfección interna. Ciclo directo, por ejemplo, en el ser humano, dice, el humano no necesita hospederos intermediarios. Y el ciclo indirecto, dice, son los huevos ingeridos por, hemos dicho, insectos como por ejemplo pulgas, escarabajos, que constituyen, miren ustedes, los hospederos intermediarios. Luego viene el ser humano y los ingiere accidentalmente, doctor. No conozco ningún ser humano que come escarabajos ni pulgas. Ustedes se han dado cuenta que a veces el arroz cuando lo dejamos Sí. en chaquetas o a veces lo colocamos en un depósito, ¿no? Sí, y el arroz cuando está viejo forma burbujas. ¿no? Ya. Obviamente yo estoy seguro que en casa nuestra madre o la chica que esté ahí es minuciosa. Es más, ahora el arroz ya viene embolsado, ¿no? Hasta prelavado, creo. Antes, ya. Los papás se leen también. Ponte ahí en la mesa, cogiendo el arroz, sacando los soldaditos. Pero ahora veo que ya todo bien. Ahora me he dado cuenta que hasta el ajo viene ya en sobre. Antes teníamos que saber todo ahora viene prefabricado. ¿No? Pero en algunos lugares, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, se escapará por ahí algún escarabajo, alguna pulga muerta que contamine después en el arroz, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿sabes? Ustedes se van acá a Cañaris, o acá, donde he visto también eso, porque fuimos a hacer un trabajo de investigación cuando era alumno. Acá por los pueblos decimos esto que están pasando Lambayeque, ¿no? Chumí, Pacora, Cayanza, La Viña, todo. Nos metimos adentro a hacer un trabajo y me llamó mucho la atención. Esto no es novedad, esto lo van a ver ustedes el día que se vayan a hacer su serum, así todos los días. La mamá sienta a la hija entre sus piernas o al hijo y empieza a sacarle piojos.
Y algunos se lo comen. No. Las liendres también. Qué asco. Desaparece todavía. Ya. Eso hemos visto también, o se puede observar cuando uno, por ejemplo, trae, todo el mundo trabaja, todo el mundo estudia, entonces nuestros papacitos a veces contratan a una chica, ¿no? Y a veces las chicas son de acá, ¿no? Y hay algunas costumbres que no se pueden aceptar. A veces vienen esas chicas, son mamás y ahí vienen con sus hijos, ¿no? Y he visto también, he podido observar esa costumbre. Sacan el liendre a la boca, sacan el piojo y a la boca. No es bueno, ya lo van a experimentar. El día que estén ahí en su celular, tenía razón el doctor Morales, escucha y hasta más cosas todavía. Muy bien, las formas adultas producen huevos, obviamente, y hemos dicho que pueden salir con las heces, pueden eclosionar en el mismo intestino delgado, o sea, en el yeyuno, y pueden producir la autoinfección interna. La autoinfección interna, hemos dicho ahí, los huevos liberados en el intestino liberan fósforas que reinician el ciclo nuevamente, causan infecciones masivas y persistentes. ¿Cómo se llama cuando eclosionan, por ejemplo, los quistes en el intestino? ¿Cómo se llama? Lo hemos visto en la clase pasada. Escistación, ¿no? O desenquiste, en otras palabras. ¿Ya? En otras palabras, eclosión. Pasamos. Es de distribución mundial. El parásito constituye, vean ustedes, la Hymenoptera, el parásito intestinal más común quizá en niños entre 2 a 10 años. Esto es relativo, ya, porque es según el área geográfica. ¿Ya? Va a haber alta prevalencia en zonas con mala higiene, en orfanatos donde hay hacinamiento. Hemos dicho que hay cantidad de parásitos. Reservorios tenemos los humanos, roedores preferentemente, invaden la mucosa intestinal, producen un daño mecánico o una irritación mecánica, atrofia de las vellosidades, y si produce atrofia de las vellosidades hay mala absorción intestinal. Produce inflamación local y aumento de la permeabilidad intestinal. En infecciones masivas puede producir enteritis crónica y síndrome de mala absorción. Síndrome de mala absorción deviene en qué? Pasamos. Mayormente es asintomática o puede causar sintomatología leve, dolor abdominal difuso, diarrea intermitente, náuseas, vómitos, anorexia, prurito. Y grave si, dependiendo de la carga o densidad parasitaria, puede producir infecciones masivas, autoinfección, por ejemplo, síndrome de mala absorción, pérdida de peso, irritabilidad, insomnio y retraso en el crecimiento. Pasamos. Diagnóstico es a través de la observación directa de los huevos de Hymenoptera. Estos son los filamentos polares. Hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Esta es una vista directa al microscopio. Hay varios métodos para identificar, métodos de segmentación, métodos por rotación, o también se pueden observar a través de las formas adultas, ¿no? Pasamos. Tratamiento, miren ustedes, el praziquantel, la miclosamida como alternativa, el albendazol, y en infecciones masivas hay que repetir el tratamiento que se ha dado 2 semanas después. En cuanto a las medidas de prevención, son las mismas para pasamos. Hymenoptera diminuta, pasamos. Miren ustedes, ya, miden entre 20 a 60 centímetros, mucho más grande que la Hymenoptera, tiene 4 ventosas, no tiene rostelo, ¿sí? Y el estróbilo está formado por varios cientos de proglótides. Las proglótides grávidas son más anchas que largas y eliminan los huevos directamente al intestino. Los huevos miden entre 60 a 80 milímetros, son más grandes obviamente que los de la Hymenoptera, y vean ustedes, resaltaditos, mientras que los huevitos
de Hymenopletis nana tienen filamentos polares que les acabo de demostrar. Estos no poseen filamentos polares. ¿Ya? La larva, pues, cisticercoide es una vesícula, ¿sí?, invaginada, no se pole, y se desarrolla en insectos hospedadores intermediarios, como por ejemplo las pulgas, los escarabajos, ciclo de vida. Los huevos se eliminan con las heces de roedores, que son los hospederos definitivos, o en el caso del ser humano también pueden eliminarse. El ser humano sería ¿qué cosa? Un hospedero accidental u ocasional. ¿Ya? Son ingeridos por insectos como pulgas o escarabajos, ¿no? Por gojos también, hemos dicho que ellos son intermediarios, y estos posteriormente pasan a ¿qué cosa? Al intestino del insecto, donde se van a convertir en vesícula, es decir, en formas larvales. En este caso correspondería a la forma cisticercoide. El ser humano se infecta al ingerir accidentalmente estos insectos contaminados. ¿Sí? Como los roedores también son actores principales también acá. Los roedores hemos visto que, ¿dónde están? Sobre todo, bueno, los roedores están en todo lado. Pero si, por ejemplo, hablamos de almacenes, están en los almacenes sobre todo donde hay granos, maíz, trigo, cebada, ahí están. Donde hay también cereales, los roedores son una mujer. Por eso que muchos, si ustedes se han dado cuenta, ¿no?, cuando se van a esas tiendas de mochoqueque y estos almacenes grandotes de maíz, cebada, trigo, ¿no?, hay un montón de gatos, ¿no? Sí. Entonces, ya pues ahí está prácticamente diciendo, ¿no?, que acá ha habido, o para evitar el exceso de roedores, tengo que tener acá. En el intestino del ser humano el cisticercoide madura a gusano adulto en 2 o 3 semanas, y a diferencia de la Hymenopletis nana, la Hymenopletis diminuta necesita insectos intermediarios. Acá sí. Acá no hay autoinfección interna. ¿Por qué? Porque la eclosión de estos huevos no sucede en el intestino del ser humano. ¿Está? Pasamos. Es cosmopolita y la prevalencia es mayor en zonas rurales. Dice, ¿no? El hospedero principal son los roedores y el ser humano es un accidental, un hospedero accidental u ocasional, hemos dicho. Generalmente no invade la mucosa, produce cuadros leves, tiene infecciones múltiples, puede producir inflamación de la mucosa intestinal y alteraciones digestivas. Pasamos. Miren ustedes, si ustedes se dan cuenta, tanto las medidas de prevención, el tratamiento y las manifestaciones clínicas son casi las mismas para todos. Es decir, son inespecíficas. Inespecífica significa que no es algo puntual. Todas producen dolor abdominal, pueden producir diarreas intermitentes, pueden producir estreñimiento, pueden producir náuseas, ¿sí? Pero hay algunas sí que son específicas, como por ejemplo la neurosis cisticercosis, y vamos a ver más adelante la lipidosis, que produce anemia de tipo megalocólico. Pasamos. Diagnóstico también es la observación, ¿sí?, al examen directo, pero en este caso, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia? Que la Hymenopletis diminuta no tiene las astas polares o filamentos polares. Pasamos. También vean ustedes la cicuantel, una alternativa es la niclosamida, ¿sí?, y las medidas de intervención. Bueno, nos vamos a reunir con el. Dividido canino. Pasamos, por favor. Ya, acá el actor principal es el perro y el gato. Y entre los dos es más prevalente que el gato. ¿Puedo ir a hablar con ustedes? Cualquier cosa. Y todavía no es medio. Y ahí alguien se llama no ser medio. Muy bien, muy bien. O sea, a ver, por cosas banales, el gusano adulto para dividir un canino presenta un escol, 4 ventosas y un rostero. El estróbilo está formado por numerales troglótides. Los troglótides graves son alargados y vean ustedes,
resaltadito. Tienen forma de semilla de pepino o de grano de arroz. Los proglótidos contienen dos poros genitales laterales, que es una característica clave. Los huevos, miren ustedes, agrupados en cápsulas o vísceras. Esta es la cápsula ovígera. Y pueden tener entre 5 a 20 huevos. Estos son los huevitos que están dentro de esa cápsula. Ahí hay 8, ¿sí? Pero pueden tener hasta 20. La larva, que es el cisticercoide, se desarrolla dentro, miren ustedes, de artrópodos, como por ejemplo los piojos, pulgas, los cuales actúan como hospederos intermediarios. Pasamos. El ciclo de vida. Los proglótides grávidos de difilidium canino se eliminan con las heces, en este perro, ya sea en este caso ya sea del perro o del gato. Dice, o se observan en la región perianal de quién, de justamente estos animales, el perro y el gato. Al desintegrarse, miren ustedes, liberan las cápsulas ovígeras que albergan en su interior esos 5 a 20 huevitos que tienen. Estos huevos posteriormente son ingeridos por quién, miren ustedes, por larvas de pulgas o de piojos. Y dentro de este insecto, la oncósfera se transforma en larva, en cisticerco. Cuando ustedes escuchen el término cisticerco o cisticercoide, es larva. ¿Sí? Y cuando escuchen ustedes larva, es una forma artística. La larva está nadando en un líquido. El hospedero definitivo, en este caso el perro, el gato o el ser humano, se constituye como un hospedero accidental u ocasional, se infecta al ingerir pulgas infectadas con cisticerco. En el caso de los perros, se infectarán obviamente cuando se tratan de rascar. Ahí a veces se comen las pulgas, pero el ser humano, doctor, ¿cómo me explica usted? Caen las pulgas o los piojos, ¿sí? Perdón, en el contacto con estos animales domésticos. ¿Sí? En el intestino, miren ustedes, este cisticercoide se libera y se forma, y se madura hacia la forma adulta. ¿En cuánto tiempo? En 2 a 3 semanas. En este caso, el hospedero definitivo vendrían a constituir los perros, los gatos y ocasionalmente los seres humanos de forma accidental, principalmente los niños. Y los hospederos intermediarios vendrían a ser las pulgas de estos animales domésticos. Es cosmopolita, es muy común en perros y gatos domésticos. Los casos humanos son raros, pero más frecuentes en niños pequeños por contacto estrecho con mascotas y tendencia a llevarse las manos a la boca. Es increíble. Un comentario. Todos creo que tenemos perros en la casa, ¿no? Gatitos. Mi papá mucho le gustaba satisfacernos con perros, ¿no? De raza. Pero mi madre era, hasta ahora, ¿no? Extremadamente asquienta, mi mamá. Y mi mamá jamás permitió que los perritos ingresen siempre en el patio. Es más, mi mamá ponía unas rejitas de madera y el perro se quedaba en el patio. Jamás entraba a los ambientes. Y mi papá a veces decía, exagera, no, es que el perro tiene parásitos. Y cierto. Bueno, con mi papá lo llevábamos mensualmente, cada 2, cada 3 veces para eso, ¿no? Ofrecía su medicina, su desparasitar y qué sé yo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué observamos en la actualidad? Duermen con el perro. El perro está todo, si es macho, el perro está que se lame sus bolitas y después llegan ustedes y le dicen, ¡ay, mi chorito! No, yo reniego. ¿Sabes por qué? Porque a mí, mis hijas me dicen, papá, tú, cuando me quieres vacunar, ¿qué pasa? Vamos a hablar. Me cuadra, vamos a hablar. Tú eres de otro siglo. Humanos, preferentemente niños pequeños, que tienen contacto directo con esta mascota. Los adultos se fijan en el intestino delgado, ustedes ven que todos estos sexos tienen como la localización en el intestino delgado. ¿Sí? La mayoría. Generalmente causa un poco daño, pero
puede producir irritación de la mucosa intestinal, trastorno digestivo leve, malestar por el paso de proglótidos móviles en la región anal. Pasamos. Vean ustedes los mismos síntomas, ¿no? Dolor abdominal leve, diarrea intermitente, prurito anal, en niños irritabilidad, pérdida del apetito, insomnio, adelgazamiento, pérdida de la concentración, en el colegio. Eso se traduce en nivel ponderal disminuido. Pues, ¿no? Pasamos. El diagnóstico también a través de la observación directa, vean ustedes, miren, ¿sí? La cápsula, con al menos ahí a cuántos habrán, 12, 13, ¿no? Huevos de difilirio en la cápsula ovígera, ¿no? La cápsula es todo, la membrana que alberga el óvulo. Pasamos. El tratamiento praziquantel, una vez más, miren, como alternativa 1 tenemos la miclosamida. En animales domésticos, el tratamiento veterinario con antihelmínticos más el control de púrpuras. La prevención es lo mismo. Pasamos. Difilobotrium lactum. ¿En qué diapositiva estamos, hijo? 41. 41. Ronald, 12:30 para que no se regresen con el con el anterior, ya, claro. Continúo. Muy bien, entonces pasamos al difilobotrium. El difilobotrium es la tenia del pez. Acá nos olvidamos ya de las formas de cisticerca. Aquí en las tenias de los peces, acá intervienen otros actores, ¿ah? ¿Sí? Sí, pero Intervienen que tengo algunos tarde. crustáceos, ¿sí? Intervienen algunos cangrejos, caracoles, peces y el ser humano. Y en cada uno de ellos ocurren, ¿qué cosa? Formas o estadios. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en el Difilobotrium lactum, que es la tenia del pez del agua del río, esta es la tenia más grande, miren ustedes, puede llegar hasta medir hasta 25 metros. Imagínate estar con 25 metros ahí. Tiene un escoles alargado, dice, con dos hendiduras musculares, en lugar de dos ovarios. El estróbilo, obviamente, va a albergar miles de proglótides, ¿no? Las proglótides grávidas son más anchas que cortas. En cuanto a los huevos, van a tener una característica, van a ser operculados, van a ser un opérculo. A ver, les pongo un ejemplo. Ustedes se han ido al supermercado y han visto estos como tinas grandes donde ponen a veces las aceitunas, que en mi época eran de madera y que encima hay una tapa, ¿cierto? Ya, este huevito, esa tapa es el opérculo, es como una tapa, está. Y ahí no hay más. Entonces son operculados. Está la tapa en un extremo, en el extremo superior. Y un pequeño abultamiento en un polo inferior. El opérculo está en el polo superior y en el polo inferior hay un pequeño abultamiento. La tapita, en este caso, es el opérculo. Las formas larvadas. Otra cosa importante de los huevos dice que se eliminan de forma inmadura, miren. ¿Sí? Y que en el agua requiere obligatoriamente para madurar en el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se van a convertir en ¿qué? En otro estadio, que es una larva, en otra forma parasitaria, que es la larva. Las larvas, ahí ven ustedes un nuevo término, coracidio. Tenemos procercoide y tenemos plerocercoide. Memorícense de arranque, el plerocercoide es la larva o es la forma larvaria infectante para el ser humano.
¿Dónde se localiza? En los músculos o en el músculo o en la carne, ¿no? Del pez de agua dulce. ¿Por qué el pez de agua dulce? Porque estamos hablando del Diphylobotrium blanco. El Plerocercoide. Entonces la cosa es así. Este coracidio es la larva ciliada. Es una larvita que posee cilios y como posee cilios obviamente se va a mover. Que eclosiona en el agua dulce. ¿Por qué eclosiona? Porque hemos dicho que el huevito que se elimina tiene que llegar al agua para madurar y eclosionar en agua dulce. Pero ya como la forma de huevo ya no, sino como coracidio. Viene un camaroncito por ahí, un crustáceo, ¿sí? Ingiere ese coracidio, ¿sí? Ese crustáceo se convierte en el primer intermediario. Ese crustáceo, en este caso esta langostita, camaroncito o langostino, viene y come ese coracidio y en él se convierte en procercoide. Quienes comen al langostino, al camaroncito, viene un pez grande, ¿no es cierto? Y le da daño a ese crustáceo que ya tiene la forma de procercoide. Y en el pez, ese procercoide se convierte en plerocercoide. ¿Dónde se va? Al músculo del pez, a la carne. Viene el ser humano, ¿no es cierto? Por las zonas donde se practica la pesca en agua dulce, en los lagos, en los ríos, y al consumir ese pez con esa forma larvaria se infecta el ser humano. Entonces la forma infectante para el ser humano es el plerocercoide. Pasamos. Miren ustedes, este huevo operculado es anaembrionario. Tiene que llegar al agua para convertirse en ¿qué? En un coracidio. ¿Sí? Viene el crustáceo, se come ese coracidio y el crustáceo se convierte en, como dije, ¿en qué? En cercoide. Viene el pececito, se come ese crustáceo y en el pececito, en el músculo, se convierte en cercoide. Viene el ser humano, pesca su pez, lo come y se convierte en la forma infectante para el ser humano. Hay un requisito que tiene que haber acá. También la infestación se da por el consumo de carne de pez, ¿sí? A media cocción o mal cocido. ¿Ya? El hospedero definitivo entonces, una vez que esta forma de plerocercoide infecta en el ser humano, ingresa al intestino y en el ser humano se convierte en la forma adulta, que mide hasta 15 minutos. ¿Sí? El ser humano es el hospedero definitivo, pero también pueden ser otros animales domésticos, como por ejemplo el perro, el gato, mamíferos, sobre todo el gato, o animales que son, ¿qué cosa? Piscívoros, es decir, que comen peces. Y los hospederos intermediarios, el primer hospedero intermediario es el crustáceo, y el segundo hospedero intermediario es el pez de agua dulce. ¿Ah? Ahorita en nuestro medio, el pez de agua dulce, ¿cuál es? El de mayor consumo en los ríos, cascate, que le dicen algunos, mojarra, ¿qué más? Trucha, ¿no? Tilapia, salmón hay acá, no, salmón hay acá. Salmón hay creo por la Sierra Central, o no, salmón hay por Chile, en los lagos de Chile al sur. Pasamos. Es cosmopolita, el consumo, miren ustedes los factores de río, consumo de pescado crudo, ahumado, en sushi, ceviche mal cocido también. El deficiente saneamiento que contamina las aguas con heces de ser humano o seres humanos que albergan qué cosa, de forma adulta, ¿no? Y que eliminan los huevos. Los gusanos adultos se fijan en la mucosa del intestino delgado nuevamente, ¿sí? Pueden absorber grandes cantidades, ahí está. Produce déficit de vitamina B12, lo cual conlleva
a una anemia megaloblástica. ¿Ya? La anemia megaloblástica se puede producir por deficiencia de vitamina B12 o por Ácido fólico. deficiencia de ácido fólico. ¿Y la anemia perniciosa? Perniciosa. La anemia perniciosa. Perniciosa. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica. Irritación mecánica, miren nuevamente, de la mucosa, produce inflamación, dolor abdominal. Miren a la derecha. Pasamos. Puede ser asintomática, pero puede producir síntomas inespecíficos como dolor abdominal, diarrea, vómitos, pérdida de peso, deficiencia de vitamina B12, es decir, conlleva una anemia megaloblástica, hay palidez, fatiga. Clínicamente, ¿cómo se evidencia una paciente o un paciente con anemia megaloblástica? Celularmente, al proceso sanguíneo me va a producir una macrocitosis, pero con hipercomía. Macrocitosis significa que el eritrocito es más grande de lo normal. Y la hipocromía significa que los niveles de concentración de hemoglobina que deben haber en el eritrocito están disminuidos. ¿Ya? Esa característica tiene hematológicamente la anemia megaloblástica. Ahora, clínicamente, ¿cómo observas a un paciente con anemia? ¿Qué es lo que tiene un paciente con anemia? ¿Qué te va a decir? Doctor, me canso. Segundo, palidez a nivel de piel. Tercero, si no tienes sangre, si estás anémico, cuando caminas te cansas. Y si te cansas, ¿qué produce? Palpitación, zumbido de oído, todo lo que produce una anemia. ¿Qué más? Cansancio, fatiga, sueño. Paciente que está con anemia. Todo eso. Pero además otros datos, el paciente con anemia megaloblástica tiene glositis. La lengua se le vuelve roja, eritematosa. Y una lengua, tú te observas, uno se observa al espejo, la lengua tiene las papilas gustativas, ¿no es cierto? Ya en ellos pierden las papilas gustativas. No son notorias, se atrofian las papilas gustativas. El paciente con deficiencia de vitamina B12 tiene parestesias o adormecimiento, tiene fasciculaciones. Ustedes se han dado cuenta que a veces están en clase o no sé, en algún momento y se mueven un poquito acá o acá, el brazo, donde sea. A eso se llama fasciculación. Movimientos pequeños pero involuntarios de la musculatura. En infestaciones masivas, obstrucción intestinal ocasional. Pasamos. El examen directo es la observación de todo eso, ¿no? Con el opérculo en la parte superior. Pasamos. En cuanto al tratamiento, también con praziquantel, con microsamida. Si produce déficit de vitamina B12, hay que suplementar con vitamina B12. ¿Ya? Las medidas de prevención son las mismas, pero básicamente evitar el consumo de carne de pescado, ¿sí? Crudo. Es lo que más nos gusta, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos lugares, ustedes se van por acá por la selva y lo primero que te ofrecen después de las cecinas dice pescado a la parrilla, que dicen ellos, o asado, o al vapor. El pescado de río, ¿cierto? Lo condimentan con sus especies que ellos quieren y lo envuelven en hoja de plátano y lo ponen sobre unas parrillas, ¿no? Ceviches también. Pasamos. Difilobotrium pacífico. Es la técnica del pez de mar. Es de menor tamaño, vean ustedes, que el Difilobotrium pacífico. Puede medir entre medio a 3 metros. Las formas de huevos son ovalados entre 55 a 65 milímetros. Presentan también un opérculo y un pequeño, en la parte superior, bueno, por lo superior y un pequeño abultamiento en el extremo opuesto. Son muy parecidos a los huevos de Difilobotrium latum. Y las formas larvarias son también las mismas que en el caso del Difilobotrium latum. El coracidio, que es ciliado,
vive libre en el agua, ¿sí? Y que tiene que ser ingerido ¿por quién? Por el crustáceo. En el crustáceo, que es el primer intermediario en que se convierte en procercoide, ¿sí? Ese crustáceo después es ingerido por el pez y en el pez se convierte en plerocercoide. ¿Y dónde se va? Se va al músculo de la carne del pez. Y después viene el ser humano y se infesta con esta forma de como María. No le den mucho interés al enamorado, si no te va a ir mal. Muy bien, pasamos. Ahí está. Los huevos son eliminados en las heces, estos se eclosionan en el agua, pero ahí no son infectantes. ¿Sí? Tienen que en el agua madurar, ¿sí? Y van a liberar el coracidio que después va a ser ingerido ¿por quién? Por el crustáceo. En el crustáceo se va a convertir en forma de procercoide, luego viene el pez, ingiere el crustáceo infestado de procercoide y en el pez ¿sí? Se va a convertir en plerocercoide, en el músculo. Viene un mamífero que puede ser el humano, puede ser también los que comen, ¿qué cosa? Peces. Las bocas, los lobos de mar, qué sé yo, tanta diversidad de peces, ¿no? Y se infectan, ¿qué cosa? Al ingerir los plerocercoides. Viene el ser humano, en el caso particular del ser humano, y se infesta con los plerocercoides que están en la musculatura del pez de carne o que ha sido ofrecido para el consumo, pero con baja cocción, o sea, crudo en otras palabras. Y nuevamente en el ser humano madura a gusano adulto. En este caso, los hospedero definitivo es el humano, mamíferos marinos y símiles, ¿no? Y los hospederos intermediarios es lo mismo que para el Diplodocus lunatus, ¿sí? El coracidio, ¿sí? Que es el primer huésped intermediario, o hospedero intermediario, y los peces marinos que en este caso son los segundos huéspedes u hospederos intermediarios. Pasamos. El cosmopolita en el Perú dice considerado el centro intestinal más frecuente en la costa peruana, ya asociado al consumo de ceviche, pescado crudo, más cosas. Reservorios importantes, lobos marinos que eliminan huevos al mar también, produce también irritación mecánica a nivel intestinal, puede causar lesiones inflamatorias, dolor abdominal, etc. A diferencia del Diplodocus lunatus, esta es una característica también. ¿Sí? Así como por ejemplo la tenia satinata no produce neuroticicercosis, la infestación por Diplodocus pacificum no produce anemia megaloblástica. Esta es una diferencia, ¿ya? No en el grado que produce la infestación por Diplodocus lunatus. Pasamos. Puede producir dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, náuseas, vómitos, complicaciones, son poco frecuentes. Y ojo, no se asocia al déficit de vitamina B12 a diferencia del Diplodocus lunatus. Pasamos. ¿Sí? Miren ustedes, ahí está, es un huevito de Diplodocus pacífico. En la parte superior hay como una tapita, ese es el operculum. Ya en la parte inferior, en el extremo inferior, en el pomo inferior, hay una aguja, ¿no? Es típico. ¿Ya? Pasamos. Hemos dicho que no es fácil diferenciar, ¿sí? Los huevos de Diplodocus lunatus con pacífico. Por eso es que se informa, al igual que en la serie, cómo se observan huevos de Diplodocus sp. ¿Ya? Tratamiento con braziquantel, alternativa nitrosamida, las medidas de prevención son las mismas, pero haciendo resaltar que hay que evitar el consumo de carne de pez. ¿Ya? Echinococcus granulosus, ¿por qué diapositiva vamos? La 56. 56. Descansamos 5 minutos.